Quiero compartir bajo un tema que titulo Nada nos podrá separar. Diga conmigo, nada nos podrá separar. Dígalo más fuerte. De eso quiero que hablemos en los próximos minutos. Tomaré un pasaje que es conocido por varios de ustedes, donde habla Pablo y nos habla de Romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 37 en adelante dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Creo que en alguna ocasión hemos leído o escuchado detalles de la vida del famoso Saulo de Tarso y luego su conversión impactante y cómo pasó a ser constituido pues una persona que pudo escuchar el corazón de Dios y escribir 14 epístolas del Nuevo Testamento y convertirse en el apóstol Pablo. Y hay historias muy similares, quizás la historia de alguno de ustedes es parecida, pero hay una historia de un señor hace muchos años llamado John Newton. Dice la historia que fue un marinero inglés que vivió una vida profundamente alejada de Dios. Se dice que de joven este muchacho se convirtió en un traficante de esclavos. Esa fue como su mayor emprendimiento que tuvo en esa época. Y era un trabajo marcado por varias cosas, entre ellas la crueldad. Había que hacer uso de la crueldad, pero también lo hacía por la avaricia y se manifestaba demasiado el desprecio por la dignidad humana. Este señor, este muchacho, John Newton, llegó a ser muy detestado por toda esa gente que él afectó con su emprendimiento o su oficio. Dice la historia que un día mientras Newton viajaba en un barco, se desató una tormenta impresionante y perdieron el control del barco. Y aquel muchacho o aquel señor ya no tuvo otra opción que clamar a Dios. Él ya sabía que prácticamente no había nada que hacer. Entonces clamó a Dios y pasó algo tan sobrenatural después que él le pidió ayuda a Dios, que él cambió de parecer y comenzó a ver a Dios con otros ojos, y no solo a verlo, sino que comenzó a darle lugar a Dios en su vida. Los que escriben de John Newton dicen que lo pueden denominar como un momento de rendición total la que tuvo Newton en esa embarcación en medio de semejante tormenta que luego se convirtió en una calma y una bonanza total. Y en esa conversión total o rendición total, Newton dejó de confiar en su yo, que era uno de sus más grandes egos que tenía, y abrió su corazón al concepto de la gracia divina. Entonces dicen que la tormenta marcó el inicio de su transformación. Después de esa experiencia, Newton dejó atrás su vida de pecado, de abusos a la gente, y también cambió de oficio. Y dicen los escritores
que él dedicó su vida a Dios. No pasó mucho tiempo y este joven Newton compuso una canción que ustedes pueden buscarla y escucharla. Es maravillosa. La llamó Sublime Gracia. Así llamó su canción, que ha sido histórica y milenial, o sea, de muchos años. Y en esa canción él expresó su reconocimiento de cuán lejos había estado del amor de Dios. O sea, él dice: yo vivía a demasiados kilómetros del amor de Dios, producto del egoísmo en que él vivía. Pero qué curioso que en la canción también expresa cuán inmensa es la gracia divina que lo redimió, que lo cambió. Y así como fue la historia de Saulo a Pablo, de John Newton, un comerciante de esclavos, a convertirse en una persona que luego llevaba el mensaje de Dios, así hay muchas historias. Y si uno pudiera entrevistar a estos personajes, y he hablado con muchos hoy día, personas que tienen una profunda convicción, como la tenía Pablo, que si uno les preguntara: mira, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Ellos dirían: ni la muerte. ¿Qué cosa? Literal, ni la muerte. Pablo escalonó cuáles son las cosas que más impactan la vida de una persona. Perder algo, perder trabajo, perder dinero, perder amistades, bueno, qué sé yo, una ruptura matrimonial o de relación sentimental golpea, pero si hay algo que impacta de manera desastrosa la vida de una persona, es la muerte. Y Pablo dijo: muchachos, ni la muerte. ¿Por qué Pablo, dentro de esa lista inmensa que hace de cosas que no lo van a separar, por qué destaca el tema de la muerte? Porque por todos lados lo vivían amenazando: te vamos a matar, tú sigues predicando y te vamos a matar. Entonces él escribe y dice: yo he estado en peligros de falsos hermanos. Aún dentro de las comunidades donde él iba y llevaba el mensaje del evangelio, ahí encontraba enemigos que querían matarlo. Las historias del agente 007 son impactantes todas, pero yo creo que Pablo fue uno de los primeros agentes 007, porque en una ocasión estaba en una casa hospedado y alguien lo sapió. En hebreo, alguien lo echó a la olla, ¿verdad? Alguien lo botó al agua, Pablo. Y entonces los guardias y la gente enemiga dijeron: de aquí sí no se nos escapa. Y pusieron una gente fuertemente armada ahí en la puerta de la casa, otros por allá en el parque, otros en la puerta de la ciudad, y todos alertas, dijeron: no se nos va a escapar. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Se descolgó por la ventana que daba hacia el muro, metido entre una canasta. Eso era una verdadera aventura. Creo que hasta puso en la cama, sí, la almohada y parte de su sombrero ahí en la cabecera y todo. Si alguno alcanzaba a mirar por la endija de la puerta, decía: está durmiendo todavía. Ya no estaba ahí, se había escapado. Estuvo en muchos peligros de muerte. En alta mar, náufrago, mordido por una serpiente en una ocasión. En otra oportunidad llegó a una ciudad a hablar de Cristo y lo rechazaron y lo golpearon tanto que dijeron: no esté a ver, y movían así el cuerpo de Pablo y decían: no, ya está muerto. Hasta creo que le tomaron el pulso, no, ya no tiene signos vitales, se murió. Y dice que lo sacaron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces Pablo dice: señores, ni la muerte.
He tratado personas que hasta la muerte de una mascota les ha hecho dudar del amor de Dios. ¿Por qué si Dios existía se murió mi perro, mi gato? Yo amaba a mi loro, ¿verdad? O sea, dice, la muerte. Y hemos acompañado personas. Hace unos años acompañamos a una señora de la iglesia. El día sábado sepultó a su mamá. Y yo recuerdo que yo ayudé a llevar el cajón allá en el cementerio central. Y al lado del cajón ahí iba el esposo de la señora de la iglesia. Y echando broma con la suegra. Él era muy bromista. Entonces, ahí íbamos. Entonces se reía. Yo le dije que feliz porque llevan a sepultar a la suegra. Y dijimos algunas cosas, pero cuando estábamos muy cerca de la tumba, me dijo: uy, pastor, ¿a quién le tocará el próximo sábado? Era un sábado del sepelio de la señora. Impresionante, el siguiente sábado lo estábamos sepultando a él. Tuvo un accidente aquí en la empresa, una empresa en Bucaramanga que él trabajaba, y el jueves en la noche murió. Y el sábado, en el mismo cementerio, lo estábamos sepultando a él. Ya no encontrábamos palabras para consolar a esta mujer que el sábado pasado había sepultado a su mamá, ahora estaba sepultando a su esposo. Y quedaban ella y sus hijos. Pero cuando pudo dar algunas palabras ella en aquel lugar, recuerdo que tomó este pasaje y dijo: ni la muerte me va a separar del amor de Dios. Hay personas que se separan, se distancian, dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, entran en un disgusto con Dios por alguna razón, entre ellas o la muerte de alguien o la muerte de algo. Pero Pablo dice: ni la muerte podrá separarme. Y me llama la atención que dentro de la lista de cosas que Pablo nombra o enumera, él dice esta: ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué quiso decir Pablo? Pablo dice: la creación es inmensa, es infinita la creación. Pero si llegaran a crearse cosas, aparte de todo lo que ya está creado, y hay que ver los avances que hoy día se tienen. Pero dice, aunque haya cosas, porque hay muchas cosas y muchas filosofías o conceptos creados que tienen la intención clara de separar a la persona de Dios. En estos días escuché una entrevista a un presidente muy brillante aquí en nuestro continente y le decían: señor presidente, ¿usted busca a Dios? Dijo: sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene? No, no que tenga nada malo. Y comienza este hombre a hablar de la palabra de Dios. Y entonces la persona que lo estaba entrevistando, una persona muy preparada, y decía: no, pues yo realmente no comparto eso, ni voy a discutir cosas de Dios. Porque hay gente que lo creado, que lo más reciente, en lugar de conectarlo con Dios, lo ha separado de Dios. Esta semana hablamos con una pareja de esposos que su hija fue a una cita con un oftalmólogo. Su esposo escogió la cita y le dijeron: señor, ahí está lista de profesionales. Y él dijo: bueno, tal día, tal hora, su esposa tiene la cita de oftalmología. Entonces, cuando ella llega, se da cuenta que el doctor que la va a atender es el dueño de la clínica, un oftalmólogo muy prestigioso aquí en el país, en la ciudad de Bogotá. Y bueno, ella normal entró a la cita, y cuando entra a la cita, aquel doctor anciano, ya muy
respetuoso, la saluda y le dice: tengo algo para decirte. Te va a pasar esto y esto y esto, y no perderás la vista porque tienes un hijo y verás a tu hijo. Y comenzó a hablarle. Y le dijo: y te estoy diciendo esto porque antes de estar en cita contigo hablé con Dios y Dios me habló de ti. Me dicen los papás: papá, pastor, ella salió y 2, 3 horas después todavía estaba llorando del impacto de todo lo que había vivido, la experiencia que vivió, y cómo una persona con tanto conocimiento, con tanto prestigio, no cayó el mensaje de Dios en una cita profesional. Quizás vas a descubrir cosas en la vida. Abraza todas aquellas que, aunque las conozcas y sean nuevas, te acerquen a Dios. Pablo dijo: con todo lo que he vivido, ni que creen la octava maravilla del mundo me van a separar del amor de Dios. Por el contrario, eso me va a unir más. ¿Por qué Pablo tenía semejante convicción? Porque el amor de Dios es grande. Si buscamos los 3 tamaños que generalmente usamos, grande, mediano y pequeño, entonces decimos: bueno, ¿en cuál de los 3 entra el amor de Dios? Y Pablo decía: grande. Es que el amor de Dios es grande. ¿Por qué es grande? Porque es capaz de verte en medio de tus imperfecciones. Cualquiera que quisiera involucrar a Pablo en un proyecto lo agarraba con guantes, porque era un asesino, era un cruel. Pero cuando Jesús se le acerca, lo abraza, lo cambia, lo transforma, y de esa escoria humana como era Saulo, lo convierte en alguien que hasta murió hace muchos años, y todavía lo que él escribió sigue encendiendo luces en el corazón de millones de personas. El próximo mes compartiré una conferencia en una empresa a más de 250 personas y hablaré algunas partes de la vida de Pablo. Imagínate, ¿qué Pablo se iba a imaginar que en el año 2024, cerrando el año esa compañía, yo iba a hablar de lo que él escribió? ¿Eso cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Es que el amor de Dios es muy grande. No es especialista en rechazarnos por nuestras imperfecciones. Es especialista en atraernos para sacar a relucir todas nuestras virtudes en Él. Pablo dice: muchachos, tengo una definición para compartirles. Y él se incluye y dice: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Esto significa que él sufrió para que otro gane. Y lo puedo ilustrar de esta manera. Se dice que un boxeador ganó el cinturón de campeón mundial. Luego tuvo otra pelea, y en esa pelea quería defender su título, y en esa pelea le dieron, en el 8º round lo noquearon. No quedó mal. La esposa estaba viendo ese día la pelea, y cuando llegó a la casa le dijo: mi hijo, yo nunca más voy a ver peleas. O sea, si usted vuelve, no, esto es terrible. Pero entonces el mercado le hizo la propuesta y le dijo: a ver, te vamos a dar la revancha para que vuelvas a recuperar tu cinturón de campeón. Y el hombre se fue a la pelea, se preparó y se fue a la pelea. La esposa apagó el televisor, apagó radio, todo, celular, todo. Dijo: no, yo no quiero saber nada de eso. Y aquel hombre se subió al ring y comenzó a pelear. 6º round, estaba perdiendo la pelea. Fue hasta el round número 12, muy reñida la pelea, pero el hombre se defendió, como ganó la pelea, le volvieron a dar el título. Y una bolsa
de miles de dólares. No 200,000 ni 300,000 dólares, mucho más. Salió, terminó la pelea, se fue al camerino, allá en la enfermería lo atendieron, tenía la cara inflamada, y agarró sus cosas, su carro, se fue para la casa. La esposa nerviosa, ya casi se había comido media mano de los nervios, y estaba esperándolo. Y entonces ella escuchó el ruido del carro y llegó mi esposo. ¿Cómo le iría? ¿Qué le pasaría? Y entonces ella abrió la puerta y él con una mano atrás así. Ella lo vio, volvió. No, este tuvo que haber perdido por doble derrota, está muy golpeado. Pero de repente él saca la mano así, le muestra el cinturón y le dice: mi amor, gané. Wow, ella se bota, la abraza, está feliz. Y de repente él del bolsillo de la camisa saca el cheque de más de 300,000 dólares y se lo entrega a ella. Y ella dice: oh, qué alegría, qué felicidad. Y ella lo guardó por ahí en alguna parte. ¿Sabe una cosa? Ella fue más que vencedora. Él recibió todos los golpes, él venció, pero ella que recibió el cheque fue más que vencedora. Por eso Pablo dice: nada, pero absolutamente nada nos podrá separar. ¿Por qué, Pablo? Porque somos más que vencedores. A él le dieron todos los golpes, él sufrió todas las heridas para que nosotros cobremos el cheque, para que nosotros tengamos todo el beneficio. Con esa perspectiva es que Pablo dice: nada nos podrá separar del amor de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque Él es vencedor y nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen que así es? Amén. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra y por habernos permitido conectar con tu amor, que es grande, que es inagotable. Sigue alcanzando nuestras familias y a todos nuestros amigos. Cámbialos y transfórmalos como lo hiciste con Saulo para convertirlo en Pablo, y como lo hiciste con John Newton, Señor. Que más historias puedan ser contadas del beneficio de tu amor. Lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.